Un sueño reveló lo que mi padre calló toda su vida. Sigmund Freud. Desperté con sabor a cobre en la boca, como si me hubiera mordido la lengua mientras dormía. Un sudor frío me pegaba las sábanas baratas a la espalda y la habitación seguía sumida en esa densa oscuridad la que precede al amanecer. No era una pesadilla. Las pesadillas son simples, son miedos infantiles de monstruos debajo de la cama. Lo que tuve fue una visita. Una intrusión quirúrgica y meticulosa en la parte más podrida de mi subconsciente, y el artífice de esta invasión, sospecho, fue el propio fantasma de mi padre, armado con las herramientas de Sigmund Freud. Me temblaba la mano al encontrar mi celular en la mesita de noche. La pantalla brillante me cegó por un segundo. 4:17 a.m., la hora de los muertos, de los que no pueden descansar. Necesitaba arreglar eso, antes de que la lógica del día, el polvo trivial de la conciencia, viniera y se llevara los detalles, dejando solo una vaga inquietud, una sombra que me perseguiría todo el día sin que supiera por qué. Toqué el icono de la grabadora de voz. Un suave pitido resonó en la habitación silenciosa. Respiré hondo y al hablar mi voz sonó ronca, extraña, como si fuera suya hablando a través de mí. Diario de sueños. Sesión. No sé cuántas. Fecha, jueves por la mañana. Sujeto, yo. Analista, yo también. Hice una pausa tragando saliva. Freud decía que los sueños son la vía real hacia el inconsciente, la satisfacción disfrazada de un deseo reprimido. Pero ¿qué pasa cuando el deseo no es tuyo? ¿Qué pasa cuando te ves obligado a heredar, en el silencio de la noche, la sombra podrida que tu padre cargó toda su vida? ¿Qué pasa cuando te ves obligado a soñar con el tabú que él silenció? La imagen me llegó con una claridad que me hizo cerrar los ojos, intentando escapar de la oscuridad, pero fue inútil. Se me quedó grabada en la retina. Estoy en un pasillo largo e interminable. Las paredes están hechas de tejido orgánico cálido y palpitante. Es como estar dentro de un intestino, un útero, un ataúd de carne. Sé que tengo que llegar al final. Hay una urgencia que me consume por dentro, y entonces lo veo. Mi padre. Me da la espalda, con su traje negro, el que usó en su propio velorio. Pero no está completo. Tiene la espalda arqueada, sus hombros, siempre tan anchos e imponentes, están encorvados. Está de pie ante un púlpito, de esos que se ven en las iglesias antiguas, y sobre él, abierta, yace la Biblia, nuestro Biblia. La cubierta de cuero marrón, desgastada por los bordes. Lee de ella, pero no emite ningún sonido. Solo susurra, y con cada susurro, las páginas del libro sangran. Manchas rojas oscuras se extienden por el fino papel, bajando por el púlpito de madera oscura. Se me quebró la voz. No pude evitarlo. Oleré el hierro de la sangre en el aire de mi habitación. Me acerco. Mis pies no hacen ruido sobre el suelo mojado. No me ve. Nunca me vio. Siempre estoy detrás de él, siempre cuidándole las espaldas. Llego a su lado y miro el libro. Ahí es cuando lo veo. Las páginas no están sueltas, están pegadas, todas, pegadas por una sustancia espesa y ámbar, como miel seca o sangre vieja. Intenta pasar una página con dedos huesudos y desesperados, pero no lo consigue. Se desgarra un poco y la hemorragia aumenta. Gime, un sonido de pura agonía, y luego se gira hacia mí. Su rostro no es el suyo, es una máscara de terror, y me entrega el libro, no con las manos. Lo empuja contra mi pecho como si mi piel no existiera, y siento su peso gélido contra el esternón, congelándome por dentro. Y despierto. Me quedé en silencio, escuchando el eco de la respiración agitada en la grabadora. No era la primera vez. Era la tercera noche consecutiva, el mismo pasillo, el mismo padre, la misma maldita Biblia. Si esta historia te conmueve, comenta abajo desde dónde la estás viendo y a qué hora es.
La frase sonaba mecánica, un automatismo necesario en este mundo que exige compromiso, pero contrastaba marcadamente con la crudeza de lo que acababa de confesar. Era como ofrecer un vaso de agua en medio de un incendio forestal. Bajé los pies de la cama, sintiendo el frío suelo de madera. La casa estaba en silencio, pero ese sueño había llenado cada espacio vacío con un zumbido amenazador. No era solo una imagen, era un mensaje, una orden, una confesión póstuma. Mi padre, ese hombre de fe inquebrantable, cuya vida se regía por una moral rígida y el temor de Dios, me había dejado una herencia envenenada. No era dinero, no era propiedad, era un símbolo, una Biblia mutilada con las páginas pegadas, inutilizada, un objeto que debería haber contenido la palabra sagrada, pero que en cambio solo contenía un silencio estridente. Y mi inconsciente, ese hijo pródigo de la psique, intentaba explicarme por qué. Me mostraba que ese silencio tenía voz, y que susurraba cada noche hasta que era escuchada. La sesión de terapia individual no me había tranquilizado. Todo lo contrario, me había asegurado que no estaba loca. De hecho, estaba demasiado. Me bastan para entender que algunas verdades son tan horribles que solo pueden transmitirse a través de sueños, disfrazadas de símbolos, para que la mente consciente no se rompa al recibirlas. El tabú ya no era solo suyo, ahora era mío. Y supe, con una claridad absoluta que me heló la sangre, que no podría descansar hasta descubrir ese secreto, hasta leer lo que estaba escrito entre esas páginas pegadas. La luz grisácea de la mañana comenzaba a filtrarse por las rendijas de las persianas, cortando la habitación en pálidas franjas. La grabación había terminado, pero el eco de mi propia voz, describiendo al hombre del sueño, aún resonaba en mi cabeza. Mi padre, el padre, Antonio. No era un hombre, era un monumento. Una estatua de granito erigida en el patio de mi infancia, imponente, intocable y fría al tacto. Me puse de pie, con movimientos robóticos, guiados por un piloto automático que me llevó a la pequeña estantería de la sala. Allí estaba. No en un lugar visible, ni envuelta en terciopelo, ni protegida por una vitrina. Estaba entre un libro de cocina y una enciclopedia antigua, como si intentara, sin éxito, pasar desapercibida. La Biblia. Lo recogí. El cuero de la cubierta, probablemente duro en su día, estaba suave y desgastado en los bordes, corroído por la acidez del sudor de dedos ansiosos. Pesaba, un peso que trascendía lo físico, un peso propio de la culpa. Me senté en el sofá, con el colchón de muelles crujiendo suavemente, y puse el volumen sobre mis rodillas. No lo abrí. Todavía no. Primero, necesitaba reconstruir el monumento. Necesitaba comprender qué representaba esa reliquia antes de que se convirtiera en el centro de mi horror onírico. Antonio era el pilar de nuestro hogar. Se despertaba a las 5:30, rezaba el rosario con una devoción que rozaba la furia silenciosa y se iba a trabajar. Regresaba a las 6, impasible, cenaba en silencio, salvo para hacer alguna pregunta directa sobre la escuela o comentar con desdén la debilidad moral del hombre moderno. Su fe no era un consuelo, era un arsenal, un arma que usaba para mantenerse a sí mismo y a todos los que lo rodeaban bajo la ley marcial divina. Dios, para él, no era amor, era un general. Y él, Antonio, un soldado leal en una guerra eterna contra la decadencia del mundo, y ahora sospecho contra algo mucho más íntimo y aterrador. Esta Biblia era su campo de batalla portátil. La llevaba a la iglesia, por supuesto, pero también la guardaba en su mesita de noche, en la sala, a veces incluso en la cocina. Era su ancla. Lo vi de niño, pasando las páginas con un dedo casi tembloroso, con los labios moviéndose en silencio, la mirada fija en algún pasaje como si su salvación dependiera de ello. Creí, entonces, que era fervor.
Ahora, de adulto y atormentado por sus fantasmas, me pregunto si era desesperación. ¿Y su herencia para mí, su único hijo? Esta misma Biblia, nada más. Ninguna carta, ningún consejo final, ningún te amo susurrado en su lecho de muerte. Solo el objeto físico de su obsesión, entregado por las frías manos del abogado después del funeral. Un decreto final y silencioso: esta es mi ley, ahora es la tuya. Durante años fue solo un extraño artefacto, un libro que no se podía leer. La primera vez que lo intenté, siendo adolescente, frustrada por su silencio en vida y el silencio aún mayor que dejó en su muerte, tomé la Biblia e intenté abrirla. Las páginas no pasaban, se resistían, unidas por un pegamento o resina amarillenta y quebradiza que sellaba el contenido. Intenté meter la punta de un cuchillo entre ellas con una furia sorda, pero el papel antiguo y frágil amenazó con romperse y retrocedí, dominada por un temor repentino e irracional. Fue como profanar una tumba. Eso era exactamente. No era un libro, era un sarcófago. No me había dejado la palabra de Dios, me había dejado su secreto, literalmente encapsulado, sellado para que nadie lo leyera, para que nadie viera la grieta en el granito del monumento, para que nadie supiera que el leal soldado del Dios general estaba, de hecho, aterrorizado por el enemigo que llevaba dentro. Mis dedos rozaron la cubierta, sintiendo las mismas imperfecciones que sus dedos debieron haber sentido miles de veces. ¿Qué leía con tanta intensidad? ¿Qué pasaje exigía tanto fervor, tanto miedo? ¿Y por qué al final decidió silenciar esa palabra para siempre, pegando las páginas, dejándola muda? El sueño no era solo una imagen, era una clave. Me mostró que el secreto no residía en el texto sagrado, sino en lo que él había añadido más. El sueño de sangre era la traducción de su tormento. El contenido se estaba derramando. El ánfora que había sellado con tanto cuidado se estaba agrietando, y el contenido se filtraba en mi inconsciente. No sostenía un libro, sino la manifestación física de una neurosis, la herencia de un tabú, y el sueño era un ultimátum. O encontraba la manera de abrirlo, de enfrentar lo que mi padre había encerrado toda su vida, o seguiría siendo el vehículo de sus pesadillas sin resolver. El paciente de la sesión de terapia de las 4:17 de la madrugada. El hijo condenado a soñar con los demonios de su padre. El día transcurrió entre una niebla húmeda y borrosa. Cada tarea, cada gesto mundano, el café hirviendo, el parpadeo de la pantalla del ordenador, el ruido de la calle, era apenas un paliativo endeble, un escenario de cartón sobre un abismo. La verdadera realidad, la que importaba, se había trasladado al reino de mis sueños. Era más vívida, más cruda, más verdadero que la luz del sol. Era un zombi, un autómata esperando la noche, no para descansar, sino para regresar a mi verdadero trabajo, la investigación de los sueños, la disección del símbolo. Me senté en el mismo sillón, con el celular a mi lado, pero no encendí la grabadora. Esta vez no era para grabar, era para sumergirme. Cerré los ojos y reviví el sueño fotograma a fotograma, como un detective revisando la grabación de un crimen. Freud postula que el sueño tiene un contenido manifiesto, la historia absurda que vivimos, y un contenido latente, el deseo reprimido, disfrazado por la censura del ego. Mi trabajo era ser el traductor, descifrar el lenguaje codificado que usaba mi inconsciente o el de mi padre. El pasillo no era un pasillo cualquiera. Sus paredes cálidas, palpitantes y orgánicas era evidente. Era el intestino, el útero, el lugar de la digestión, la absorción, pero también de la descomposición y la expulsión. Era el símbolo supremo de lo reprimido,
de lo que el cuerpo no puede asimilar y debe ocultar. Estaba dentro del sistema digestivo de un secreto, su secreto, y necesitaba recorrerlo, digerirlo, o ser digerido por él, y él, mi padre, de espaldas, siempre de espaldas. Esa era la postura fundamental de nuestra relación. Yo siempre miraba su ancha espalda, él siempre me negaba su rostro, su verdadera expresión. En el sueño llevaba su traje de funeral. El mensaje era claro. No interactuaba con el hombre vivo, sino con su memoria fosilizada, con la idea que dejó atrás. La figura paterna, no el verdadero padre. Y él estaba en un púlpito, el púlpito del juez, del sacerdote, el que decreta la ley, el que interpreta la palabra divina. Ahí era donde siempre se colocaba. Pero el sueño me mostró la farsa. Él no estaba allí, no púlpito. Él era tomado para él. Era una extensión de él, de su celda y de su disfraz. Y la Biblia, el centro de todo, sangraba, sangre oscura, rojiza. La sangre es vida, pero también violencia, sacrificio, pecado. Es lo que fluye cuando se rompe una barrera, la barrera de la piel, de la moral, del secreto. El libro sagrado, la fuente de la ley que usó para gobernarse a sí mismo y a mí, no contenía paz ni salvación. Derramó la violencia contenida de toda una vida. Derramó la verdad que intentó contener. Y entonces, el acto final, se gira, y su rostro no es el suyo. Es una máscara de puro terror, un grito silencioso tallado en carne. Esta es la revelación más devastadora. En el momento de la rendición, en el instante en que me pasa el tabú, la fachada del hombre austero, el devoto inquebrantable, se derrumba. Lo que queda es puro y simple miedo. El niño aterrorizado que vivía dentro del monumento de granito no me entrega el libro, lo clava en mi pecho. Una violación, una implantación. El secreto no es algo que deba leer, es algo que debo. Incorporarse vuelve parte de mi estructura, un peso gélido en mi esternón, congelándome por dentro. El frío de la muerte, el frío de una verdad no vivida, solo sofocada, y despertar, siempre con el sabor a cobre en la boca, el sabor a sangre, el sabor a moneda, el precio que pagas por heredar una verdad sin resolver. Ahora, con los ojos cerrados, me obligo a recordar antes del clímax, a los detalles que el terror había borrado. ¿Qué más había en el púlpito? ¿Había velas? Sí, 2 velas altas, delgadas y blancas de cera, una a cada lado del libro. No parpadeaban. Sus llamas eran estáticas, congeladas como una pintura. Velas rituales, velas funerarias. Y su susurro, no podía oír las palabras, pero podía captar el ritmo. No era una plegaria suplicante, era un debate, una discusión rápida y furiosa. No estaba rezando, estaba que se discute con Dios, peleando, acusando, y las páginas pegadas. En el sueño, cuando intenta pasar una y se raspa y sangra, me acerco y hay escritura. No en las páginas impresas, sino en los bordes, en los márgenes. Garabatos, una letra apretada y angular que reconozco de las raras notas que dejó en el taller. Su letrael estaba escribiendo en el páginas de la Biblia, borrando la palabra sagrada con la suya. El sueño no era una pista, era la confesión completa, entregada en clave. El pasillo visceral, el lugar del material reprimido. El padre juez, la fachada, el terror, la verdadera emoción, la Biblia sangrante, el conflicto entre la ley divina y la naturaleza humana, la escritura en los márgenes, su verdad superpuesta a su verdad. El deseo reprimido de Freud no era una ilusión, era un monstruo en una celda. Y mi padre pasó toda su vida intentando alimentarlo y contenerlo a la vez, usando las mismas páginas del libro sagrado como ladrillos para su propia prisión privada. Y al final me dio la llave de esa celda.
no para liberar al monstruo, sino para convertirme en su nuevo carcelero. Pero no soy mi padre, no tengo su fe ciega, su miedo paralizante. Tengo una herramienta que él nunca se atrevió a usar de verdad, la curiosidad, el deseo de mirar al monstruo y ponerle nombre. La luz de la tarde ya era tenue, dorada y oblicua, cuando el último hilo de racionalidad se rompió en mi interior. El análisis de los sueños no me trajo claridad, me trajo una urgencia animal, una compulsión que me quemaba las yemas de los dedos. Ya no se trataba de interpretación, se trataba de evidencia. El sueño señalaba un objeto físico, y ese objeto estaba a 3 metros de mí, en la estantería. La teoría freudiana necesitaba confirmación en el mundo material. El símbolo necesitaba materializarse. La casa estaba sumida en un silencio denso, de esos que parecen contener la respiración del mundo. Cada paso que daba sobre el suelo de madera sonaba como un golpe, una profanación. No iba simplemente a coger un libro. Me dirigía al altar de un templo abandonado, a punto de profanar su santuario interior. Me detuve frente a la estantería. La Biblia estaba allí, exactamente como la había dejado, pero ahora parecía vibrar con energía propia, un zumbido silencioso que solo yo podía oír. Extendí la mano. El tacto del cuero fue como tocar un bloque de hielo. Ese frío de ensueño era real. Se me encogió el estómago. La llevé a la mesa de la cocina, el punto más luminoso de la casa en ese momento. La superficie blanca de fórmica, normalmente asociada al pan y el café, se convirtió en una mesa de morgue. Yo era el forense, y ese libro, el cadáver que contenía la causa de la muerte psíquica de un hombre. La portada estaba desgastada, pero intacta. Pasé los dedos sobre el título en relieve y la cruz dorada, casi descoloridos. Respiré hondo. Este era el momento. La traducción de lo simbólico a lo real. En el sueño, las páginas estaban pegadas con una sustancia ambarina, como miel o sangre vieja. En realidad, necesitaba averiguar qué era. Me acerqué el libro a la cara y lo olí. Un aroma a papel añejo, a cuero, un ligero olor a humedad, y algo más, un olor dulce, medicinal, casi como cola de madera. La cola de carpintero que usaba en su taller. El recuerdo me impactó como un rayo. Yo, un niño, viéndolo pegar la pata rota de una silla, ese fuerte olor impregnando el aire, él concentrado, meticuloso, usaba la misma cola que usaba para arreglar cosas, romper algo, para arreglar su secreto de la única manera que sabía, haciéndolo inaccesible. Agarré una espátula fina de metal, de esas que se usan en la cocina, y un cúter, las herramientas de mi crimen. Me temblaban ligeramente las manos. Esto ya no era una investigación, era un ritual, un desmantelamiento. La primera página, el Antiguo Testamento, el Génesis, estaba irremediablemente pegada a la siguiente. El pegamento, después de décadas, estaba amarillento, quebradizo, pero increíblemente fuerte. Introduje la punta de la espátula en la pequeña grieta del borde superior. El papel emitió un sonido de protesta, un pequeño desgarro. Mi corazón se detuvo. Era el mismo sonido del sueño, el sonido de rasgadura que hizo brotar la sangre, pero no brotó sangre. Solo un polvo seco y amarillento emergió de la grieta. Continué, con una paciencia y una delicadeza que ni siquiera sabía que poseía. Milímetro a milímetro, separando las páginas siamesas. Era obra de un arqueólogo, un psicoanalista excavando las capas de la mente. La hoja de la navaja ayudó a cortar los puntos donde el pegamento era más espeso. Poco a poco, la primera página se fue desvaneciendo, y luego la segunda, y la tercera. El proceso fue hipnótico, meditativo. Cada página era un suspiro de alivio, un paso más en el laberinto.
No estaba leyendo el texto impreso. Mis ojos estaban fijos en los márgenes, en los espacios en blanco entre párrafos, alrededor de las letras sagradas. Y fue en la página del Éxodo, junto a un pasaje sobre las leyes y los pecados, que lo vi. No era el texto divino, era su letra, firme, angulosa, febril, tinta azul, ya descolorida hasta un gris fantasmal. Palabras garabateadas en el margen, corriendo arriba y abajo, como si no hubiera suficiente espacio en el mundo para contenerlas. Y aún así, el deseo persiste, más fuerte que mi miedo al fuego del infierno. Señor, ¿por qué me tientas con esta cruz que no puedo soportar? ¿Por qué pones en mi camino a quien...? La frase se cortó, interrumpida por el pegamento que sellaba la página siguiente. Me quedé sin aire. No solo leía, estaba escuchando el gemido del sueño, traducido a palabras. Era su voz, atrapada en el papel, resonando a través de décadas. La confesión no fue en el libro, fue en el libro. Usó la palabra de Dios como un palimpsesto para su propia agonía. La Biblia no era su consuelo, era su confidente silencioso, el único recipiente de una verdad que consideraba tan monstruosa que ni siquiera en el confesionario se atrevería a decirla. La investigación de la realidad lo confirmó todo. El sueño era un mapa perfecto, el pegamento, la sangre vieja, la escritura, el susurro, el peso en el pecho, el frío del libro. Freud tenía razón, el inconsciente no miente, traduce. Me quedé mirando la pila de páginas que aún necesitaba ordenar. Ya no era un libro, era una mina terrestre, y había arrancado el primer alfiler. La noche había caído por completo. La única luz en la cocina era la fría lámpara sobre la mesa, creando un círculo de brillo brutal que nos aislaba a mí y a la Biblia abierta del resto del mundo que había desaparecido. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido seco, casi obsceno, de las páginas al separarse cuidadosamente. Cada pequeño desgarro en el papel sonaba como un hueso al romperse. Ya no era un hombre, era un mecanismo, impulsado por una mezcla de horror fascinado y compulsión piadosa. Necesitaba liberar esa voz, necesitaba escuchar la confesión completa de mi padre. Las páginas, una a una, revelaron su secreto. Y no era un simple secreto, una línea, una frase. Era un desbordamiento, un torrente de angustia que desbordaba los márgenes del libro sagrado, transformándolo en el diario profano de un hombre en guerra con su propia alma. Su caligrafía variaba. A veces era controlada, casi robótica, como si intentara mantener la forma, la dignidad, mientras plasmaba su propia condena. Otras veces degeneraba en garabatos frenéticos, palabras superpuestas, tinta corrida, restos de lágrimas que atestiguaban su completa pérdida de control. No estaba escribiendo, estaba sangrando sobre el papel, y el contenido, Dios mío, el contenido, no lo nombró. Nunca. No tenía nombre propio ni rostro definido. Era una tortura abstracta, una agonía sin objeto definido, lo que la hacía aún más universal y aterradora. Luchó contra un fantasma de deseo, una atracción que consideraba tan aborrecible que la palabra amor fue tachada furiosamente y sustituida por tentación, pecado, abominación. En un pasaje junto al libro de Levítico, el que está lleno de prohibiciones, había garabateado: la ley dice que es una abominación, la carne se revela, el alma se pudre, lo veo en el banco, la luz del vitral en su cabello, y no puedo rezar, solo puedo arder. ¿Me está probando el diablo? ¿Por qué entonces este fuego me parece lo único verdadero dentro de mí? Más adelante en el libro de Job, un pasaje sobre el sufrimiento. Señor, le quitaste todo a Job para probar su fe. ¿Qué intentas demostrar al darme esta carga? Porque es una carga.
Anhelo ser liberado de la muerte, pero temo que la muerte sea solo el comienzo del verdadero castigo. El fuego eterno no puede ser peor que este que arde dentro de mí ahora. Era una espiral de culpa y deseo, de atracción y repulsión. Un homoerotismo religioso sofocaba incluso su forma más pura y devastadora, el tormento puro. No deseaba un acto, deseaba a una persona, y ese deseo, en su enfermizo código moral, era la aniquilación de todo lo que creía ser. La fe no era su refugio, era el campo de batalla donde su naturaleza era diezmada a diario. Escribió sobre los ojos de una persona, su sonrisa, su forma de caminar, detalles minúsculos y obsesivos que diseccionaba con la precisión de un cirujano y el horror de un condenado. Se azotaba con la belleza del otro, transformándola en instrumento de su propia tortura. En un salmo, junto a un versículo sobre la clemencia, una confesión que me hizo reclinarme en mi silla con las piernas débiles. Hoy, en el taller, nuestras manos se tocaron al pasar la llave inglesa. Fue como una descarga que me recorrió todo el brazo y se alojó aquí, en el pecho, donde ya no hay fe, solo este temblor impuro. Me quedé quieta, inmóvil, durante minutos, sintiendo el atisbo de su tacto quemarme la piel. Debió de parecerle extraño. Debió de ver la locura en mis ojos. Me aparté, corrí, recé 50 padrenuestros hasta que se me secó la boca y me quedé con el alma vacía. Pero el temblor no desapareció, nunca desaparece. Recorrí ese libro profanado, ese mapa de una mente en colapso, y una nueva emoción comenzó a surgir en lugar del horror, un dolor colosal y aplastante. Antonio, mi padre, la roca de la moral, no era un tirano, era un prisionero. El hombre más fuerte que conocí fue, de hecho, el más frágil. Había construido una fortaleza de dogma a su alrededor, no para oprimirnos, sino para protegerse del monstruo que creía que residía en su interior. Y el precio fue una vida de absoluta soledad, de mentiras constantes, de sufrimiento silencioso que solo se desbordaba en los márgenes de un libro que prometía salvación, pero solo le daba más reglas que romper y más razones para odiarse a sí mismo. La Biblia no fue su herencia para mí, el diario secreto sí lo fue. Me transmitió su culpa, su secreto, con la esperanza inconsciente, freudiana, de que yo, su hijo, finalmente lo absolvería, o quizás de que sería condenado junto con él. Era imposible saberlo. Me quedé mirando las pilas de páginas sueltas, llenas de la escritura fantasmal de mi padre. El monumento se había derrumbado, solo quedaba el hombre, aterrorizado, confundido y profunda y trágicamente humano. Las páginas esparcidas sobre la mesa ya no formaban un libro, sino un archivo psiquiátrico abierto, un cementerio de palabras no dichas. La dura luz de la lámpara ya no iluminaba, diseccionaba. Y yo, sentado en esa soledad iluminada, ya no era un hijo. Él era un historiador del trauma, un arqueólogo de las ruinas de un alma. La confesión garabateada en los márgenes sagrados no era el final del viaje. Era el comienzo de otro, mucho más doloroso. La reescritura de mi propia historia. Cada recuerdo que tenía de mi padre, cada gesto, cada mirada, cada silencio, fue sacado del cajón de la nostalgia y arrojado a la luz brutal de esta nueva verdad. Y uno a uno se reorganizaron, no como hechos aleatorios, sino como síntomas, claras señales de una enfermedad interior que yo, en mi ingenuidad infantil, interpreté como fortaleza, su frialdad. Esa forma de hablarme solo para corregirme, para señalarme un error, una debilidad. Pensé que era desdén. Ahora lo veía. Era miedovío en mí, en mi cuerpo de niño que se convertía en hombre, un eco de lo que lo aterrorizaba por dentro. Mi juventud,
Mi existencia sencilla, o lo que a él le parecía sencillo, era un espejo que reflejaba su propia y torturada complejidad. No me rechazó. Se apartó de su propio reflejo distorsionado. Las interminables horas en el taller, el ruido ensordecedor de la motosierra. No era solo trabajo, era un exilio autoimpuesto. Era el único lugar donde el ruido externo era lo suficientemente fuerte como para ahogar el grito interno. El olor a serrín y pegamento, el mismo pegamento que sellaba su secreto, era el olor de su refugio, su celda. No reparaba muebles, intentaba repararse a sí mismo, martillando, lijando, pegando las fracturas de su propia identidad. Y la religión, la devoción fanática y obsesiva. No era fe, era obsesión, era un mecanismo de defensa tan poderoso que se convirtió en su propia prisión. Se aferraba a las reglas, los rituales, las prohibiciones, porque eran la única estructura que impedía que el caos interior se apoderara de él. Cada Padre Nuestro era un clavo en el ataúd donde intentaba enterrar su deseo. Cada misa era un exorcismo fallido. Incluso su amor, sí, ahora veía que había amor, era disfuncional, embriagado por la culpa. La forma en que rara vez me ponía la mano en el hombro, y el roce siempre era rápido, intenso, casi doloroso, como si temiera que el simple contacto pudiera transmitir su contaminación. El regalo que me dio cuando cumplí 15 años, una cadena de plata con una cruz, no era un regalo, era un talismán, un escudo. Quería protegerme, no del mundo, sino de lo que creía que vivía en su interior, y que, por extensión, podía vivir en mí. Fue un acto de amor embriagado por el pánico. La figura del hombre fuerte e inquebrantable, pilar de la familia, se desmoronó. En su lugar surgió la imagen de un hombre aterrorizado, un hombre que pasaba cada minuto de cada día librando una guerra civil en su propia piel. Su rigidez no era fuerza, era la rigidez de un hueso roto que calcificaba el mal. Su moral no era virtud, era una fortaleza construida a toda prisa para contener a un enemigo interno. No era un hipócrita, era un mártir por una causa que no entendía, sacrificado en el altar de un Dios que imaginaba vengativo y cruel. Creía firmemente que su deseo era un pecado imperdonable. Y toda su vida fue un intento de anularse, de borrarse, de volverse invisible para sí mismo. Y su legado para mí, la Biblia mutilada, no fue un acto de crueldad, fue un grito póstumo de ayuda. Fue la única manera que encontró de decir, esto es lo que era, este es mi infierno. Ahora que lo sabes, por favor, no me juzgues con la misma dureza con la que me juzgué a mí mismo. Me senté en esa silla, rodeada de los fragmentos de papel de su locura contenida, y lloré. No lloré por el padre que perdí, lloré por el padre que nunca tuve, lloré por el hombre que pudo haber sido, si no hubiera soportado el peso de un mundo que le decía que estaba equivocado, enfermo y era abominable. La ira que había albergado durante años se disolvió, reemplazada por una tristeza infinita, un océano de compasión por ese hombre solo, en su silencioso taller, escribiendo su agonía en los márgenes de un libro que prometía un amor que nunca se permitió recibir. No me odiaba, se odiaba a sí mismo. Y yo, su hijo, era solo un recordatorio constante del mundo exterior, de la conexión humana, del simple amor que psicológicamente era incapaz de permitirse sentir. La reconstrucción estaba completa. El monumento había sido demolido. El hombre permanecía allí, frágil, destrozado, y finalmente digno no de mi ciega admiración, sino de mi compasión. El amanecer me encontró todavía en la mesa de la cocina, como un centinela ante los restos de la destrucción psíquica de mi padre. El dolor había pasado, drenado por lágrimas silenciosas, y en su lugar había un vacío resonante, un vasto campo de ceniza tras el incendio.
¿Qué haces con la verdad una vez desenterrada? No puedes volver a enterrarla. Permanece ahí expuesta, cruda, exigiendo acción, exigiendo un veredicto. Las páginas de la Biblia, ahora sueltas y frágiles como alas de insecto, se extendían ante mí. Ya no eran un libro sagrado, ni siquiera un diario profano. Eran un artefacto de dolor. El legado del tabú no era el secreto en sí, sino el conflicto, la guerra civil interna que mi padre libró y perdió. No me legó una respuesta, me legó su propia pregunta sin respuesta, su carga sin resolver. Y ahora, la decisión era mía. ¿Qué hacer con este testimonio silencioso de décadas de sufrimiento? Una parte de mí, la más visceral, clamaba por fuego. Agarrar un encendedor, juntar esas páginas en un recipiente metálico y prenderles fuego. Ver cómo el papel se encogía, cómo la tinta azul desteñida se vaporizaba, cómo el pegamento se derretía y liberaba un último aliento dulce y tóxico. Sería una purga, un exorcismo. Liberaría el fantasma de mi padre de su prisión de papel y tal vez me liberaría del rol de cuidadora de su tumba privada. Quemarlo sería decirle, descansa en paz, tu lucha ha terminado, la mía no tiene por qué ser igual. Pero otra parte, más silenciosa, más sombría, abogaba por la preservación, salvar esas páginas, recopilarlas meticulosamente, quizás incluso encuadernarlas de nuevo, en un nuevo volumen, sin pegamento, con los márgenes al descubierto. Preservarlas como un monumento no a su fe, sino a su sufrimiento, una advertencia, una reliquia de las profundidades a las que el odio a sí mismo, alimentado por un dogma ciego, puede llevar a un hombre. Sería un acto de respeto por su lucha, por tortuosa que fuera. Un reconocimiento de que su dolor merecía ser recordado, no borrado. Esta vacilación, este conflicto interno, fue el verdadero legado. No me dio una respuesta. Me entregó su indecisión paralizante, el peso de cargar con una verdad que no sabe cómo manejar. Y fue entonces, mientras recorría con los dedos una página de notas particularmente densa, al pie de un pasaje de Proverbios, que surgió el giro final. La última pieza del rompecabezas. La letra de mi padre era especialmente retorcida, casi ilegible, pero una frase me impresionó, clara y devastadora como un rayo en un cielo negro. Y lo peor de todo, tiene tus ojos, los mismos ojos verdes que tu madre. Eso es lo que me mata. Cada vez que lo miro, te veo a ti, y mi pecado se duplica porque no es solo por él, es por ti también. Me quedé sin aire en los pulmones. El mundo se contrajo ante esa frase. Él tiene tus ojos, los mismos ojos verdes que tu madre. El objeto del deseo prohibido de mi padre no era un extraño, no era un hombre cualquiera de la comunidad. Era familia, alguien cercano, alguien que compartía mi mirada, la de mi madre. Su deseo, su tortura, su tabú absoluto, no era abstracto. Tenía un rostro, y ese rostro era ¿de quién? ¿Un tío? ¿El padrino? ¿Alguien a quien conocía? ¿Alguien que venía a cenar el domingo, que me abrazaba de niño? La revelación no me liberó, me encadenó. El horror, que hasta entonces había sido una trágica abstracción, se volvió repentina y horriblemente concreto. El enemigo no era un fantasma, era un miembro de mi propia familia, probablemente aún vivo, completamente inconsciente del huracán de culpa y deseo que había desatado en la vida de mi padre. El tabú no era solo suyo, era de su familia, y ahora yo era su guardián involuntario. La provocación final ya no era qué hacer con las páginas, era ¿qué hago con este conocimiento? Busco a este hombre, lo confronto con el secreto que destruyó a mi padre, o cargo sola con esta carga, con esta verdad venenosa que redefine cada recuerdo, cada relación familiar. La herencia no fue la Biblia,
Fue el secreto, fue la mirada, fue la comprensión de que tras las sonrisas familiares, los apretones de manos, las conversaciones banales, podía haber abismos insondables de deseo y culpa. Freud tenía razón. El inconsciente es una fuerza primitiva que no conoce moral ni lazos de sangre, y mi padre fue su mártir. Ahora depende de mí decidir si seré el próximo. El verdadero terror no reside en el monstruo que imaginamos, sino en descubrir que está hecho de la misma materia que nosotros. El legado de mi padre no fue un secreto sobre otro, sino un espejo roto que refleja nuestra propia capacidad para el abismo. No me dejó con un tabú, me dejó con preguntas que corroen el alma. ¿Hasta qué punto somos rehenes de nuestros deseos? ¿Cuántas vidas se silencian en nombre de un Dios que solo exige amor? El giro final no es la identidad del hombre, sino comprender que esta búsqueda de un rostro es una vía de escape. El verdadero horror reside en aceptar que el conflicto de mi padre, entre lo que se exige y lo que se desea, es universal. Heredé su guerra, pero también su humanidad. Y quizá, en la quietud de este amanecer, rodeada de los fragmentos de su dolor, pueda hacer lo que él nunca pudo. Perdonar. Perdonarle por ser humano. Perdonarme por juzgarle y romper la cadena, no quemando el pasado, sino comprendiéndolo, para que el futuro no tenga que escribirse en los márgenes de un libro cerrado.